Bueno, pues hoy compartimos ya la última de las 10 plagas que el Señor envió sobre Egipto y vamos a ver el tema. Si es un poquito largo, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero esta es la plaga final y es cuando Dios pone de rodillas a Faraón ya para entrar en la liberación del pueblo de Israel. Es una fiesta muy significativa también para nosotros los cristianos, porque el apóstol Pablo nos dice en nuestra Pascua es Cristo. Entonces esta es una señal, un tiempo que señala hacia la libertad que el Señor nos da para poder salir de la esclavitud del pecado. Vamos a ver este tema. La muerte de los primogénitos comprende 2 capítulos del libro de Éxodo, el capítulo 11 y el capítulo 12. Por su extensión vamos a leer, no vamos a leer los 2 capítulos completos, vamos a empezar leyendo el capítulo 11, a partir del versículo 4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Varias cosas que podemos ver y meditar en este pasaje. Una es cuando Dios te protege, ni los perros te ladran, mi hermano. Esa es una verdad. Ahí el versículo 7 dice que Dios protege al pueblo de Israel, dice: ni un perro va a mover su lengua, para que sepas que Dios está a cargo del asunto y que Él está protegiendo la vida de su pueblo. Dios sigue protegiendo la vida de su pueblo el día de hoy. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, no importa las plagas que vengan alrededor, nada va a venir o va a poder venir en contra tuya. Moisés, dice la Escritura, que era el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, el versículo 8 dice que salió muy enojado de la presencia de Faraón. A veces hasta la gente con más mansos y más humildes salen con más dominio propio, pueden salir enojados a causa de los necios. Los necios, la necedad de Faraón provoca que Moisés salga muy enojado y muy molesto de su presencia. El necio, como Faraón, no va a hacer caso, aunque sepa que se va al infierno, aunque sepa que está todo destruido, aunque sepa que va a morir él, va a morir su hijo, van a morir los primogénitos, permanece en su necedad. Son cosas que vemos en este pasaje. No es algo que no se advierta, es algo que viene una advertencia, una plaga muy selectiva de Dios. Va a venir a los primogénitos de cada persona, al hijo mayor. ¿Por qué a los primogénitos? Bueno, en la cultura antigua el primogénito era más... era la fuerza, significaba la fuerza del hombre, y era el que tenía mayor privilegio. Por ejemplo, los israelitas eran los primogénitos, tenían una doble porción de la herencia, y lo mismo era en Egipto. El primogénito de Faraón era el que estaba destinado a ser el siguiente faraón. Este faraón no murió en particular con esta plaga. Quizá su hermano mayor había muerto antes y él por eso quedó vivo. Pero no nada más Faraón, el primogénito heredaba el oficio del padre. Entonces el primogénito de los generales eran generales, los primogénitos de los funcionarios o de los administradores principales, pues era la clase gobernante, era la élite del gobierno de Egipto. Y destruir esa élite
deja muy en claro que Dios tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Está socavando prácticamente la raíz de todo el sistema de gobierno de Egipto. Más adelante, en el capítulo 12, los primeros versículos nos hablan de la Pascua, de las instrucciones que Dios da acerca de cuando salgan de Egipto y empiecen a vivir la Pascua. Les habla de un cordero que tienen que sacrificar, y versículos interesantes, ahí el 4 dice: si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, el cordero, el sacrificio que se hacía en esta Pascua, tenía que ser consumido completamente por la familia, y no dejar nada de ese cordero hacia el día siguiente. No desperdiciar tampoco si había sobrante, entonces compartir con las familias vecinas. Jesucristo es el cordero de nuestra Pascua, y es suficiente para tu familia y para las familias vecinas. Entonces podemos compartir esta Pascua y entender algunas de las cosas que están sucediendo y de lo que Dios está previendo hacia el futuro. Versículo 11 dice: lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces debemos tomar y compartir el cordero del sacrificio, rociar esa sangre del cordero en las dinteles, en la entrada de nuestra casa. Dice que debían mantenerse velando, el versículo 11, en vela, preparados para salir a la tierra prometida, salir de la esclavitud. Dice que la sangre es señal en las casas. Esa sangre es una señal en las casas por donde iba a pasar la plaga, el ángel de la muerte, y esas casas, esos hogares no los iba a tocar. Y hay un mandamiento de hacerlo por toda la vida, perpetuamente. La sangre de Jesucristo, que es lo que nosotros podemos entender del cumplimiento de esta palabra que Dios da, es señal en tu vida. Dios no ve tu pecado por causa de esa sangre que está y no entra y te mata. Entonces el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero si la sangre de Cristo está en nuestro corazón, entonces la muerte, Dios, el Padre nos justifica, la muerte no puede tocar nuestra vida. Versículo 29 dice: aconteció que a la medianoche hirió Jehová a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros, hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Hay un cumplimiento del tiempo. Dios tiene misericordia de nosotros ahora, mientras están las plagas, mientras están las situaciones difíciles, y podemos arrepentirnos y venir a Él.
Pero cuando llega el juicio, una vez que Dios establece su juicio y viene la muerte sobre todo el pueblo de Egipto, los primogénitos, pues la gente entendió la gravedad del asunto. Dios viene como ladrón en la noche, dice, y aquí a medianoche el ángel de la muerte estaba pasando por toda o el ángel de Dios estaba pasando por toda la ciudad y matando a todos los primogénitos, dando muerte y cumplimiento a esta profecía o a esta palabra. En medio de la confusión del impío Dios, aún ahí Dios da gracia a su pueblo. El versículo 34 dice, llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas. Sobre sus hombros se hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. El objetivo de las plagas no era sacar o libertar nada más al pueblo de Israel, era un cumplimiento de Dios iba a cumplir su palabra de sacar al pueblo después de 400 años y llevarlo a la tierra prometida, sacarlo de Egipto. Pero las plagas, podemos pensar, ¿por qué de esta manera? Bueno, no es... Dios podía haber sacado al pueblo de Israel de muchas maneras. Podía haber, si Faraón era un hombre duro, podía haberlo quitado de en medio y levantar un Faraón que simplemente dijera vaya, o podía haber movido el corazón de Faraón para decir, cuando le llegaron y le preguntaron, decirles vayan y hagan lo que tienen que hacer. El objetivo de estas plagas en el capítulo 5 de Éxodo, en el versículo 2, respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea, estas plagas es la respuesta. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y dije a Israel, yo no conozco a Jehová. Es una respuesta a la pregunta y a la soberbia de Faraón. Esta 10ª y última plaga se manifiesta para dejar en claro que Dios es el Señor del ser y de la vida. Los dioses de Egipto mayormente afectados era Isis, que era la diosa madre de Egipto, y Osiris, que era el dios de la muerte, protector de la vida y juez de los muertos, y Horus, que era el elevado, el hijo de Osiris e Isis. Otros dioses también que los egipcios adoraban eran Nequebet, que ya lo hemos visto, pero bueno, él era el protector de los nacimientos de la casa real, era una mujer con cabeza de buitre. Faraón era el dios de su pueblo, y más adelante todavía es otra vez humillado cuando sale persiguiendo al pueblo de Israel. Serket era la diosa de la protección, Mesgenet era una diosa que protegía el nacimiento de los niños, Sobek era el dios de la protección y la fertilidad, Renenutet era un dios que parecía un buitre también y era protector especial de Faraón. Todos estos dioses, toda la mitología egipcia, todas las deidades egipcias resultaron impotentes para hacer algo en contra del juicio de Dios. Muy bien, pues qué lecciones nos toca a nosotros entender en este tiempo. Pues hay varias de ellas. Entonces te invito a que podamos orar, darle gracias a Dios y como decía al principio, nuestra Pascua es Cristo. Él es el que nos da la libertad, nos ha sacado con mano fuerte, con brazo poderoso de la esclavitud del pecado, del diablo. Ahí en tu casa te invito a que ores y este jueves te unas a nosotros para celebrar la Pascua, que podamos tener un tiempo de comunión, un tiempo de meditar un poquito más ya en el significado actual, ya no en cómo fue toda la liberación y la muerte de los primogénitos y el significado y todas las cosas interesantes acerca de ese tiempo, sino cómo aplica en nuestros días, cómo aplicarlo
a nuestra vida, lo que podemos entender acerca de la libertad que el Señor nos da. Padre, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje en esta hora. Cada uno de ellos, Señor, tu gracia, tu bendición, tu paz sea sobre ellos. Señor Jesucristo, gracias por la libertad que viniste a traer. Tú eres nuestro Cordero, Señor, inmolado. Tú eres, Señor, el que dio su vida por nosotros. A ti sea todo honor y toda gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga.